La trágica muerte de los dirigentes radicales Rubén Guigui y Julio Miguel Izaguirre en la mañana del 27 de octubre de 1985 fue un golpe muy fuerte para la opinión pública paranaense, como también para el centenario partido y la estructura montielista que gobernaba desde diciembre de 1983, después de largos años de la última dictadura militar. Los fallecidos eran personas muy queridas, de familias reconocidas y también muy jóvenes. Él había renunciado al Ministerio de Acción Social, donde se hicieron, Claudia, realmente era muy transformador de la sociedad. Los centros de participación que se propusieron, por ejemplo, desde ese ministerio, son de avanzada aún hoy, ¿no? Había mucho compromiso social y él, bueno, estaba también en esa lucha partidaria, que incluso, o sea, a ver, Rubito era un tipo que el dinero no le importaba demasiado, que el sacrificio y el esfuerzo era su bandera, sus convicciones lo llevaban por delante. Cuando se produce el accidente, esto después yo me fui enterando, me contaba en su momento Betanín, que fue gerente de Chincota acá en Paraná, Rubito fue a hacer cambiar las cubiertas del auto y no tenía dinero suficiente, compró 4 y le quedaba la de auxilio, que Betanín, según él mismo me contó, le insistió, pero Rubén, llévate, compró otra más, ¿cómo te vas a ir sin esa? Y Rubito no compró esa, era su propio auto el que conducía, no compró esa cubierta. En la gira que estaban haciendo por el interior de la provincia, se revienta una cubierta o se pincha una cubierta, la cambian por esa de auxilio y esa es la que se revienta y provoca el accidente que hace que el auto gire y que choque de frente con un camión y se produjera el espanto. Era un domingo. Ese domingo yo no estaba en casa cuando llaman por teléfono, seguramente había salido a hacer algún mandado, algo doméstico. No había teléfono celular en esa época, así que hasta que no llegué a casa, cuando llego a casa me dice mi señora, Luis, llamalo, Montiel, llamalo que te andan buscando, dice que no encuentra a nadie, que parece que Rubén tuvo un accidente muy serio, un accidente gravísimo. Ahí nomás me fui a la Casa de Gobierno. En esa época el gobernador vivía en un departamento que está ahí en la planta alta de la Casa de Gobierno sobre calle Córdoba, al lado de lo que creo que sigue estando el despacho del gobernador ahí mismo también todavía. Y lo fui a ver y me dice, Luis, ahí me he enterado de que... ¿Y qué noticia más tiene? No, yo tengo una noticia que me dio la policía. Hay un destacamento de custodia ahí permanente en la... Y el doctor Guigui era muy conocido igual, cuando desde la departamental tal, parece que fue de ahí que avisaron a la jefatura, seguramente cuando lo identificaron, le habrá venido a la... y dieron el parte. Y me vine hasta la Casa de Gobierno, estuve con él y le digo, ¿y qué? ¿Y no sabe qué van a hacer? No sé nada, bueno, déjeme, yo le voy a tener al tanto de algo. Y lo llamé, agarré un teléfono que había ahí, lo buscaba Juan Godoy, que era uno de los amigos del alma que tenía Rubén, no lo encontraba por ningún lado. Resulta que ya se había enterado por otro lado. Y creo que se había ido a la casa de Rubén para hablar con Marta, la esposa de Rubén. No sabía si sabía, no estaba enterado nada, quería ir ahí para, no sé, hacer una tarea de contención. Son esas cosas que pasan así porque cuando yo hablé a la casa, creo que hablé con Silvia, la esposa de Juan, y me dijo, mirá, Luis se fue. ¿Qué pasó? Le digo. ¿Vos no sabés nada todavía? Algo de Rubén, me dice. Entonces le dije yo, mirá, yo estoy en la gobernación, acabo de charlar con Montiel y me confirman acá la policía y todo eso, que tuvieron un accidente ahí por la zona de Rosario del Tala, y que iban Rubén, Julio, y este chico, el fotógrafo, yo ni me acordaba el apellido,
No, es un antes y un después. En la vida de mi familia ocurrieron cosas tremendas porque mi papá se enteró por teléfono cuando le dieron el primer pésame. Fue un torbellino de cosas. A mí particularmente me pasó algo muy extraño. Yo creo que supe antes que le iba a pasar algo, como una suerte de presentimiento. Yo había viajado a Buenos Aires a hacer la conducción de espectáculos con una embajada cultural de la provincia, que habíamos hecho un espectáculo en el Teatro San Martín y en el Obelisco, en la capital, y yo tenía que volverme un día domingo, ese domingo 27 de octubre. Y me pasó algo que en general no me ha pasado en la vida. Tuve un desasosiego tremendo, tremendo. En Buenos Aires tenía ganas de venirme, me tenía que venir. Yo me vuelvo ese sábado a la nochecita en avión, llego a mi casa temprano, me reencuentro con mi familia y demás, me acuesto a dormir. Tengo una pesadilla, que no soy de tener pesadillas tampoco, donde me desperté como que tenía fuego en el pecho. Y al poco rato vienen a buscar a alguien de la familia porque se hablaba ya del accidente de mi hermano. A mí se me dijo que era accidente. Y bueno, mi hermano se mató, supongo yo que cuando tuve esa pesadilla. Él se incrustó el volante en el pecho. Datos que fuimos recabando después. O sea, un domingo a la mañana, cuando ellos habían estado en un acto político hasta el sábado a la noche, después emprendieron ese viaje con Julio Izaguirre y con Leonardo Jalbo, que afortunadamente salvó su vida. Entonces fue, digamos, una noticia de reguero de pólvora. A los pocos meses, yo que trabajaba en el Canal 9, que era entonces de la provincia, había hecho una pequeña gira por el interior y a mí me pasó que yo nunca, hasta el día de hoy, yo no puedo retener ¿cómo se llama el lugar donde murió mi hermano? Me cuesta, me he ejercitado y no me queda, lo niego, digamos. Y se diseñó esa pequeña gira para ir a hacer notas en el interior de la provincia y sin querer fui como reconstruyendo la ruta de mi hermano. Y me encontré con el médico que lo había atendido, que había sido compañero suyo en la Escuela República de Entre Ríos, en la escuela primaria, que me dio así la garantía de que cuando ellos llegaron ya estaba muerto, que no sufrió nada, que no sintió, digamos. Y bueno, ahora también, después me fui enterando de que venían una familia o una pareja amiga de él en la ruta, pero accidentalmente, y se encuentran con ese accidente y paran a ver qué había sucedido, y bueno, se encuentran con que era su amigo. Yo estaba en mi casa comiendo con una persona que no quiero nombrar. Yo estaba en mi casa comiendo con una persona que militaba en la Juventud Radical y hace poquito nos enteramos que respondía a los servicios de inteligencia de la dictadura y que después siguió. Por eso, como estamos hablando de un ser mágico, ¿qué sentido tiene recordar a un atorrante? Pero estaba en mi casa cenando almorzando. Y así nos enteramos. El destino quiso que se le trunque esa posibilidad. Pero, o sea, que hay una particularidad también con ese accidente, que había un tercer ocupante de ese vehículo, que muchas veces no se lo recuerda, pero bueno, sea por desgracia o por suerte fue el que sobrevivió a ese accidente, que es Leonardo Jalbo. Ese chico en aquel entonces era mi compañero en el Colegio Nacional, íbamos juntos al colegio, era vecino mío, y después también terminó recibiéndose de abogado, así que somos colegas y hemos mantenido hasta el día de hoy una relación de amistad. Y bueno, el destino no quiso que él también, o quiso que quedase con vida, digamos, y él ha hecho lo que ha podido también a lo largo de su vida y ha podido desarrollar su vida. La verdad que me imagino aquel momento, digamos, lo difícil que puede haber sido sobrevivir al accidente y encontrar a sus acompañantes, digamos,
en ese accidente, digamos. El ex ministro de Acción Social, Rubén Gysi, y el entonces ex subsecretario de Acción Social de la provincia, Julio Izaguirre, viajaban a un acto partidario que se iba a desarrollar en la ciudad de Gualeguay. Gysi había quedado como presidente del Comité Provincial de la UCR. Tanto Gysi como Izaguirre habían decidido renunciar en los cargos que tenían en el gobierno de Sergio Montiel y fueron reemplazados por Selomar Argachá y Rubén Villaverde respectivamente. Las dimisiones habían sido consecuencia de un distanciamiento que se había producido en meses previos con el caudillo radical Sergio Montiel. El trágico accidente automovilístico se produjo a la altura del ingreso a la localidad de Guardamonte, en el departamento Tala, en la ruta provincial 6, cuando el automóvil en que viajaban sufrió el reventón de un neumático delantero, haciendo estrellar el auto contra un ómnibus que circulaba en dirección contraria. Los dos fallecieron en forma instantánea. Y bueno, sé que le llegó la noticia al gobernador, sé que trataba de ubicar a la gente. En el interín, entonces mi marido fue a ver qué había pasado. A mí me dijeron que era un accidente. Yo llegué hasta pensar con alguna fractura expuesta y me lo pude imaginar nada más que internado. Y al poco tiempo, a las pocas horas, me dieron la noticia. Yo estaba con mi hijo chiquito en ese momento. De hecho, Rubito tenía también, mis sobrinos eran muy chiquitos. Mis sobrinos 2 y 4 y mi hijo 3 años. Y bueno, se arma el velatorio, que según supe, se lo quiso velar a la gobernación, se decidió velarlo en el partido radical, porque él era presidente del partido en ese momento, y yo tenía que contener a mis padres, había que avisarle a mi hermana que estaba estudiando medicina en Rosario. Entonces mi marido, que fue a buscarla, te imaginas la desazón, es algo que no se puede entender. Rubito tenía 34 años, era tan joven, tremendo, y bueno, se arma ese velatorio y de golpe ahí uno que no sabe, esperando los féretros, y cuando ingresan los 2 ataúdes, yo me fui inmediatamente vi un cajón y me fui sobre ese cajón, y después se me dijo que no, en ese ataúd no estaba mi hermano, sino que era Julio. Así que ese ataúd pasó hacia la familia de los Izaguirre y el otro pasó hacia la familia de los Gysi. Él muere siendo presidente de la Unión Cívica Radical Distrito Entre Ríos, el cargo al que había accedido en la última elección interna que se había realizado en el año 1985, y él estaba haciendo, junto con Julio, que había sido su subsecretario de Acción Social en el ministerio de Rubén, que llevaba adelante Rubén, estaban haciendo el apoyo a la campaña de los candidatos a diputados nacionales, que en los 2 primeros términos de la lista eran el doctor Rodolfo Parente y el doctor Néstor Golpe. Esos eran los 2 primeros términos de la lista. Así que ellos andaban haciendo la campaña por Entre Ríos y tuvieron ese terrible accidente que le costó de la vida y del cual milagrosamente sobrevivió el doctor Ojalo, que en ese momento era un muchacho muy jovencito, mucho más chico que nosotros, y era fotógrafo. En ese momento tenía esa afición o ese trabajo. Él había abandonado, había dejado el Ministerio de Acción Social para ir a la actividad partidaria, y desde ahí él decía que no era compatible, él tenía la idea esa. Muchos de nosotros teníamos esa idea de que o te dedicás a la parte partidaria, pero si estás en la función, dedicate a la función. Que es lo que a veces muchos no entienden. Si no, no estás en un lado ni en el otro y no haces nada bien. Y él lo entendió así. Posiblemente esa decisión lo llevó a que tenga este trágico resultado, ¿no es cierto?, a tuviera este accidente. Y se veló, cada familia veló ese cajón. Y al otro día, después de que se dejaron esos cuerpos, mi hermano había quedado
un panteón de una tía, de la familia de una tía mía, y llamaron a mi marido en ese momento para que fuera a reconocer el cuerpo, y se los había velado con cajón cambiado, que fue como más muerte, otra muerte más. Yo incluso estaba pero tan movida, sacada de lugar, tan sin entender lo que estaba pasando, que yo tengo el recuerdo de ese acompañamiento, pero profundo, de mucha gente, mucho dolor, de gente de distintos sectores, económicos, sociales, políticos, gente muy humilde, gente que se acercó a abrazarme, a decirme cosas. Y después esa entrada al cementerio, ese dejar su cuerpo, y no sé qué me pasó, pero cuando quise acordar había quedado sola y salí por la puerta del costado del cementerio. Me perdí. Yo tenía una buena relación con los miembros de la custodia del gobernador, que tiene su asiento ahí en la casa de gobierno, y estaba el segundo de la custodia, el segundo jefe de la custodia, y ahí le dije, ¿no tienen un auto disponible? Sí, me dice, vámonos si vienen van a venir por la ruta que viene ahí de Tala, que viene por Nogoyá, Crespo y todo eso, por ahí los vamos a encontrar. Averigüen a ver si ya salieron. Me dice, sí, ya salieron. ¿Podemos ir? Sí, vamos. Yo en esa época era presidente de la de la provincia, pero ni me quise ir hasta allá a buscar un auto, ni a buscar mi auto, ni nada, porque yo me había venido caminando a la casa de gobierno, venía tan negro que no quería ni manejar. Entonces, yo en ese momento tenía 37, 38 años. Entonces me fui con ellos y los encontramos ya en el cruce ahí en Crespo de la ruta 131 con lo que ahora se llama la ruta 12, que va a Nogoyá. Y ahí venía una caravana de 3, 4, 5 vehículos, un patrullero, 2 ambulancias y 2 o 3 autos más, en lo que venían algunos amigos que eran dirigentes del interior, ¿no es cierto?, que se habían corrido hasta Tala, creo que era donde habían llevado los cuerpos, y de ahí venían acompañando. Así que me sumé y yo ya llevaba una idea de dónde lo iban a velar y qué sé yo, se había valorado si lo velaban en casa de gobierno o lo velaban en la casa partidaria. Se decidió que lo velaran en la casa partidaria, ahí en calle San Martín, frente a la Plaza Alvear. Y entonces le dije, vayan preparando todo porque ya vamos a venir viajando, preparen todo ahí. Y bueno, y llegamos ahí a la casa partidaria y había una buena cantidad de gente. Y se bajaron los cajones. Entonces yo le había preguntado inclusive a la gente que venía con él, porque se nos rompió el auto de la policía, el auto que íbamos nosotros se rompió. Así que yo me tuve que cambiar de coche y me subí al patrullero, un móvil identificado, y ahí aproveché para preguntarle al policía, al oficial que venía, en qué ambulancia venía quién. Y con esa idea llegamos a la casa partidaria y yo cuando bajamos le digo, el de adelante el Rubén es de la 3 de julio. Detalles de aquel día, obviamente pasaron 37 años, pero sí me recuerdo cuando nos avisaron, después el acto de velatorio que se hizo en la misma casa del partido, no había experimentado todavía yo con mi edad una experiencia así, de una figura o de 2 figuras tan representativas en ese momento. Ahí lográbamos entender lo que significaba un poco las figuras de ellos, porque la verdad que todas las fuerzas políticas, más allá del radicalismo que era la pertenencia de ellos, todas las fuerzas políticas hicieron eco de esta desgracia. Yo me acuerdo que el día del sepelio en el cementerio municipal hicieron uso de la palabra figuras representativas de otras fuerzas políticas en el momento. Me acuerdo el escribano Bairetti, que habló por Partido Justicialista, que seguramente tenía el nombre de algún frente en aquel momento.
el doctor Quino II, Roberto Quino II, que habló por la democracia cristiana. O sea, era un hecho trágico que no solamente afectaba a las familias, sino también a lo que significaba el radicalismo en aquellos momentos de esplendor, en el año 85, sino también a las fuerzas políticas, digamos. Eran dos militantes de la política, como tantas veces no se los reconoce a los militantes políticos, esos militantes a veces que son anónimos, que no son conocidos por nadie, pero que disponen de sus tiempos, sus momentos libres, sus momentos de familia, como lo estaban haciendo ellos. Ese domingo podrían haber estado disfrutando cada uno de su familia, en particular Julio ya estaba casado, tenía 4 hijas hermosas, 4 hijas chicas, y sin embargo andaba haciendo política, defendiendo algunos ideales que siempre llevaron adelante los dos, digamos, entendiendo que la política era esa herramienta de transformación que se necesitaba, digamos. Insisto que pensemos en el contexto que veníamos del año 83, recién recuperando la democracia, una democracia que había que fortalecerla, que no era fácil. Recordemos que después, año 87, vinieron los levantamientos. Era un proceso difícil y estas personas le ponían mucha impronta, digamos, para hacer del país o de la provincia, digamos, un lugar distinto. La verdad que una gran pérdida. Yo creo que los dos tenían muchas condiciones para haber llegado en la política muy lejos. En la profesión misma, digamos, como abogados, eran dos colegas, muy buenos colegas. Y ni hablar de hoy, con el diario del lunes, viendo cómo se desarrollaron las familias, tanto de Rubén y de Julio, sobre todo de Julio Miguel, que conozco más. Podría estar disfrutando hoy de sus hijas, sus nietos, de una familia hermosa que tuvo, hermanos. Sus padres vivieron muchos años más, podría haber disfrutado también de sus padres muchos años más, con quien también tuve mucha relación. Y fue una semana terrible. Yo a la semana ya estaba conduciendo mi programa de televisión en el canal, un programa se llamaba Vínculos. Eso de poner el cuerpo y al año el cuerpo se me desmoronó. Sostuve lo que pude, a mi hermana, a mis padres, a mi hijo y a mis sobrinos, a mi cuñada en ese momento. Fue tremendo. Al tener hijos chicos, o sea, la vida sigue inmediatamente, no hay pausas para el dolor, para las pérdidas. Entonces, suponete, mi sobrino varón, Ignacio, iba a mi casa mientras la nena estaba, a lo mejor Juliana, con otra familia, y yo cuidaba a mi hijo y a mi sobrino, y ellos jugaban con los autitos y los camiones a reconstruir el accidente. Porque el chico aprende y sobrelleva reconstruyendo lo que ha visto. La verdad que es un tema, si bien tengo, como les dije, esa relación con Leonardo, no ha sido un tema recurrente de conversación por mucho tiempo. Seguramente en su momento lo habremos conversado. No recuerdo detalles, tengo entendido, digamos, que sí transitaban, yo creo que iban para la ciudad de Gualeguay, un acto político, y transitaban por la ruta 12, creo que en el departamento Tala. Y bueno, un desperfecto mecánico del vehículo. Algunos dijeron alguna posibilidad de un desperfecto neumático, le significó correrse de la vía por donde venían y quedar de frente a un colectivo. Por eso el impacto entiendo que se dio de frente, y tal vez la situación de haber sobrevivido Leonardo tiene que ver porque es el que venía atrás. Rubén y Julio venían en los 2 asientos por delante, entonces por ahí son los que amortiguaron más el impacto. Pero no, después yo la verdad, mayores detalles, tengo entendido que era la luz del día, digamos, no creo que no fue de noche, pero seguramente un accidente totalmente evitable, y hoy capaz que podrían estar entre nosotros y no tendríamos necesidad de estar haciendo este programa recordatorio de memoria de ellos dos, digamos. Pero bueno, tal vez el destino quiso que sea así. No recuerdo, creo que por radio, me hablaron por teléfono. Era cerca del mediodía, creo, o a la siesta fue. Nadie podía creer nada, ¿no es cierto? Porque realmente se impactó, la gente andaba, yo me acuerdo estar ahí frente a la Casa Radical, y que
La gente andaba como perdida porque realmente no podía creer lo que había pasado. Tenía todo el futuro por delante y todos perdimos un gran dirigente, un gran político. Yo lo veo así por lo menos. Si bien siempre se los recordó a ambos dirigentes y eran muy amigos, la figura de Rubén Guizzi había crecido mucho en el ámbito político entrerriano, pese a su juventud. Montiel no dudó en designarlo ministro de Acción Social a poco de asumir en diciembre del 83 y era consciente de que era un hombre con una singular proyección política y preparado para sucederlo en el cargo en las elecciones de 1987. La relación con Rubén Guizzi se inició durante la dictadura militar. Yo lo conocí precisamente a Rubén con Juan Godoy en la puerta de mi casa. Un día nos encontramos de casualidad, vivíamos pegado en calle Santiago del Estero, casi Mitre de Paraná. Eran muy amigos Rubén Guizzi y el doctor Juan Godoy de Paraná, abogado también, y me invitan a participar en un grupo de estudio clandestino en aquellos tiempos, años 79, y así lo conozco a Rubén Guizzi. Nos reuníamos 2 o 3 veces por mes en su casa y en otras casas de correligionarios en aquellos momentos de la Juventud Radical, de la Junta Coordinadora Nacional, que así se llamaba en aquellos tiempos. Y bueno, la relación con Rubén particularmente fue excepcional, era de una formación política increíble junto a Juan Godoy, eran las dos personas que lideraban esos grupos de estudio. Había 4 o 5 grupos en Paraná durante la dictadura militar, y cuando Rubén Guizzi, frente al retorno o el regreso, la recuperación de la democracia en la provincia, asume el Ministerio de Acción Social. Julio Izaguirre es su secretario de Acción Social y me convocan para ser director de promoción social de la provincia. Así fue un trabajo en equipo de casi 3 años. Rubén tuvo un gesto impresionante para mí, no común o quizás más común en aquellas fechas que en la actualidad en la política, que fue renunciar al Ministerio de Acción Social para dedicarse a su rol de presidente de autoridad partidaria por excelencia y fundamentalmente la gran potencialidad que había en él para ser uno de los candidatos más viables a la gobernación de la provincia. Y en esos tiempos, bueno, se produce el accidente cuando estaban recorriendo la provincia. Él estaba acompañado por Julio Izaguirre, y fue un golpe para el radicalismo, y yo diría para la provincia, para la historia política y para el futuro inmediato de la provincia de Entre Ríos, porque era un dirigente no solo con una formación política excepcional, sino con una capacidad de diálogo y de escucha excepcional. Era de las personas que más podía dialogar y sobre todo ser escuchado por Sergio Montiel, algo no fácil, no sencillo, por un montón de factores que son quizás públicos y notorios de la personalidad tan fuerte, tan particular de Sergio Montiel como gobernador en aquellos momentos. Rubén era de las personas que el gobernador escuchaba y que quizás podía en ese momento lograr que el radicalismo fuera unido a elecciones. Por eso fue una tragedia política y una pérdida enorme para su familia, para todo lo que podemos imaginar, pero para la política en la provincia yo creo que lamentable, realmente lamentable. La mayor amistad tenía con Rubito sí. Con Julio no tanto, contactos así a veces que hemos estado los 3, pero más que nada Rubito. Estudiamos juntos, era sobre todo era un buen hombre, que para mí lo más importante es lo que yo digo de mis hijos, ¿no es cierto?, que gracias a Dios son buenos hombres. Era muy humilde, sabía escuchar, era muy leal como amigo, y ya le digo, teníamos algunas
conversaciones diferentes, opiniones diferentes, porque yo militaba en el Partido Justicialista y él estaba en la Juventud Radical, pero nunca tuvimos una discusión acalorada porque nos llevábamos bien. Y él también, yo soy más agresivo, podríamos decir, pero él era muy paciente, muy tranquilo, escuchaba. Que escuchaba no quiere decir que lo convencí de algo alguna vez, ¿no es cierto? Y bueno, fue una cuestión, el accidente de él fue un golpe muy duro para toda la ciudad, ¿no es cierto? Y la provincia, porque realmente él ya estaba lanzado hacia, entiendo yo, una carrera de gobernador, ¿no es cierto? Y no tengo ninguna duda que era de esos políticos que hoy en día realmente son los que nos hacen falta. Fue una sorpresa y se lamentó, ¿no es cierto? Yo una anécdota que me acuerdo de que nos llevábamos bien porque su hijo, el primer hijo, Ignacio, era chiquitito y él siempre me decía, vos sos el único peronista bueno. Sí, pues siempre nos llevábamos bien. Rubito me llevaba 3 años y me voy a permitir decirle Rubito, en la familia sigue siendo, Rubén Guillí es Rubito en mi vida. Me llevaba 3 años, fuimos sumamente compañeros, él fue como mi guía en la vida, mi sostén, porque como figura masculina y demás siempre nos abroquelamos mucho. Entonces era un ser muy dulce, bueno en general, tuvimos una infancia de muchísimo compañerismo. Yo era la nena que iba con él y sus amigos al cinecírculo a mirar las películas, era toda una fila de varones y yo ahí con ellos. Fue siempre muy amigo de sus amigos y más que amigo hermano, y yo he tenido el privilegio de heredar esos hermanos que la vida le dio a él y que me prestó a mí. Era un tipo con firmes convicciones, desde muy chico buscó el sentido de justicia, eso lo compartíamos mucho también, ¿no? El pensar mucho en el otro, en qué es lo mejor para la gente. Fue un tipo inteligente que estudió cómodo en su escuela primaria y secundaria porque con poco podía obtener buena nota y no se esmeró en destacarse así, aunque sus notas desde luego eran muy buenas también. Él hizo parte de su escuela secundaria en la Normal y tuvo infinidad de amigas, que es un colegio donde siempre han ido más mujeres que varones, y después en cuarto y quinto pasó al Nacional, y su decisión por la abogacía, más allá de que en su momento hiciera un test vocacional y demás, era muy claro que su camino era el de la búsqueda de justicia y el del derecho, y fue un estudiante alegre, entusiasta y muy comprometido con la sociedad, un estudiante que militó fuertemente, pero que aún pese a eso se recibió muy joven. Yo creo que a los 21 estaba recibido, ese dato no lo tengo del todo fresco en ese momento, ¿no? Y empezó a trabajar en un estudio jurídico y fue enseguida asesor de Río Uruguay Seguros, y paralelamente esa militancia, y mi casa llena de gente y de amigos, y ese relacionarse con políticos jóvenes, ese deseo de hermandad incluso con otros sectores políticos, que eran otros tiempos, tiempos donde lo importante era el campo popular, sobre todo cuando vino el proceso militar, la última dictadura de la Argentina, era realmente, digamos, una unión muy grande. Y llegado el proceso militar, en mi casa a la madrugada sonaba el teléfono con tanta frecuencia y se lo convocaba para defender a esos presos políticos, algunos de los cuales luego fueron desaparecidos. Con Rubén éramos de la militancia, yo lo conocí a Rubén porque él era socio de Juan Godoy, un gran amigo mío, que fue también compañero de trabajo en los últimos años de actividad fuerte,
en el Juzgado Federal, y ellos tenían el estudio en calle Santiago del Estero. Primero lo tuvieron en calle Belgrano, y después lo tuvieron en calle Santiago del Estero junto con el doctor Luis Brasesco. Ahí estaban los tres trabajando. Y en ese estudio es donde desde el principio del fin del proceso militar, de la dictadura, hasta las elecciones del 83, toda la campaña electoral, era prácticamente, el estudio de ellos se había convertido en un comité de campaña. Así que todo el grupo que formábamos nosotros, que lo veníamos ya desde anterior, como se diría en la clandestinidad, que no era tan clandestina porque todo el mundo sabía dónde nos reuníamos y dónde estábamos. Era muy inteligente, era observador, ¿no es cierto? Por eso mismo viene de escuchaba, pero hacía rápido análisis y siempre era certero políticamente. Y era muy respetado también en la juventud peronista, en los que después se perfilaron como líderes a través del tiempo, siempre lo reconocieron, ya desde aquel entonces. Realmente fue una pérdida. Estudiábamos juntos, materia, ya le digo, en la casa de la abuela mucho, ahí en calle Andrés Paso era en ese entonces, que después fue la clínica del doctor Bolsán, creo. Creo que una o dos veces nomás en la casa de él, y si no en mi casa, varias materias juntos. Con Rubén no tanto el trato, digamos, porque lo que me acercó mucho más a Julio Miguel, como lo identificábamos nosotros, era no solamente la pertenencia partidaria a la Unión Cívica Radical, sino también una cuestión familiar. Si bien es una familia numerosa la nuestra, pero había algunas afinidades que me acercaban a Julio más allá de la diferencia de edad, porque no solo por la pertenencia partidaria, sino porque él ya era abogado y yo estaba terminando al momento del accidente mi escuela secundaria, enderezado también a estudiar Derecho, que de hecho me recibí después de abogado. Hay una cuestión, es anecdótica, digamos, pero Julio Miguel transitó todos sus estudios en la Escuela del Centenario, Escuela Primaria, Colegio Nacional, Escuela Secundaria y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL con el título de abogado. Y yo también, sin querer, seguí los mismos pasos porque hice mi escuela primaria en la Escuela Centenario, el Colegio Nacional y en la Facultad de Derecho de Santa Fe, que también me recibí de abogado ahí varios años después que Julio. Pero bueno, a Julio, la fecha del accidente, que fue en octubre, fines de octubre del 85, a mí me encontraba con 16 años recién. Yo mis 17 los cumplí en diciembre, un mes después, 2 meses después. Y la verdad que fue todo un golpe muy fuerte para quienes militábamos en aquella época en la Juventud Radical, porque tanto Rubén como Julio eran dos referentes que teníamos en nuestra visión política. Eran momentos de mucha esperanza, de mucha euforia. Veníamos de recuperar la democracia en el 83 de la mano de Alfonsín, después de 8 años de una larga dictadura militar, y eso generaba mucha esperanza, mucho sueño. Y en la figura de Rubén y de Julio nosotros veíamos representado mucho de aquellos ideales de quienes éramos más jóvenes, porque los veíamos con un empuje y una impronta muy fuerte, aparte de conocer las calidades personales que tenían los dos. En eso eran muy parecidos. Los dos también habían accedido el 10 de diciembre a cargos públicos en el gobierno del doctor Montiel, y habían renunciado a esos cargos públicos 2 años después para poder dedicarse un poco más a la vida política y partidaria, tal vez pensando en lo que venía por delante, que era la elección a gobernador en el 87. Muchos presumíamos que la figura de Rubén Guigi podía ser el candidato a sucederlo al doctor Montiel. Terminó siendo después Ricardo Laferrier, seguramente producto de la ausencia de Rubén. Muchos recuerdan a Guigi como un hombre de decisión política, siempre consustanciado con la realidad enterránea y la problemática social. Y en ese corto periodo que le tocó ser ministro de Acción Social, no pocos dirigentes del peronismo lo recuerdan de modo grato por su amplitud política y preocupación por las necesidades de la población. Él escuchaba a los demás, expresaba sus opiniones y sabía componer, eso es la palabra, ¿no es cierto? Arribaba a lo que él estimaba, a lo que quería. No era una persona de
de ir a enfrentamientos, no porque le faltara fuerza ni nada, sino que tenía la fuerza de su convencimiento. En el interín, mi adolescencia con él, él así muy guardián de eventuales candidatos de la hermana, muy cuida, así como sintiéndose responsable de mí, emitiendo opinión cual si fuera un padre, cuidado con mira que con el otro. Entonces, esa hermandad, seguida a la estructura familiar que teníamos, por las características de nuestros padres, hizo que nos abroqueláramos mucho. Y con el tiempo nos nació una hermana, a la cual él le llevaba 14 años, mi hermana Mariela, y realmente se sintió tan feliz, nos sentimos tan felices con la llegada de esa hermana. Una hermana que fue como una hija nuestra en parte, ¿no? Porque 11 y 14 años de diferencia con sus hermanos, más o menos era eso también lo que indicaba. Ella dice hasta ahora que tuvo 2 parejas de padres, los propios y sus hermanos padres. Con Rubito debatíamos mucho también el tema de la sociedad que queríamos. Él era más conciliador que yo en aquella época, ¿no? Era una época donde incluso para aquellos jóvenes radicales había alguien más avanzado que Alfonsín todavía, que era Storani. Pero se fue una interna, ganó Alfonsín, y bueno, el entusiasmo y lo que fue eso, porque el proceso había sido duro, fueron tiempos en los que había reuniones clandestinas. En el interín, a mí el proceso militar me suspendió de la facultad cuando estaba casi terminando mi carrera, y él fue mi aliado, el que estuvo como abogado y como hermano también luchando por mí y por otras compañeras y compañeros que estaban en la misma situación. Y bueno, fue una época tremenda también, en lo personal caían las listas negras, en los medios de comunicación de todo el país. Y bueno, él estuvo a mi lado, luchando juntos, ¿no? Y en hablar de amores, en hablar de religión, qué sentido de trascendencia le dábamos a la vida, muy entusiasta. Sí, a Julio lo conocí apenas asumí la función, asumimos juntos, a Julio Izaguirre. Fue un gusto trabajar con Julio, o sea, en ese ministerio se armó un equipo que yo creo que fue maravilloso, con Roberto Trevese en deporte, con Marta Rías en turismo, con Pedro Aguer en cooperativismo. Fue un equipo realmente muy especial. Yo era el más joven de ese equipo. Y con Rubén se generaron ideas muy interesantes, como el programa de centros de participación social. Ese programa trataba de unir en los territorios a las comisiones vecinales, a las cooperadoras de escuelas, a las cooperadoras de las iglesias, de las escuelas privadas, a las comisiones vecinales, para construir una agenda común, una agenda unificada de cada barrio. Fue una experiencia hermosa de participación ciudadana y cívica, y este programa lo lideró Rubén. El programa de artesanías tradicionales también fue una experiencia excepcional, de un solo centro de artesanos democrático en la provincia, que era la Casona de Colón. Se generaron 16 centros de artesanos tradicionales en toda la provincia en 2 años, con un rol de Carlos Aciaín muy lindo, muy bueno. Y la provincia obtuvo, por esa democratización de las artesanías tradicionales, ser la fiesta nacional de las artesanías en Colón, como es hasta el día de hoy. Rubén generó una política en el ministerio muy abierta al diálogo con los otros partidos. Yo recuerdo los viajes a Concordia en momentos difíciles y los diálogos con Jorge Busti, que fueron muy interesantes. Pude participar de algunos de esos diálogos donde Orduna, que era el secretario de Obras Públicas de Busti, después fue vicegobernador, tenía un rol también protagónico, y eso era lo que distinguía a Rubén, una capacidad de
y un respeto por el diálogo, por el otro y por el adversario que era fascinante, que era realmente fascinante, y por eso era muy respetado por los compañeros justicialistas, por los socialistas, por los intransigentes de aquellos momentos, eh, por la izquierda. Recordemos que veníamos de lo que fue la multisectorial, lo que fue un ámbito y un espacio donde se encontraban las juventudes político-partidarias y dirigentes llamábamos en aquel tiempo de la generación intermedia, y la multisectorial también fue relevante para la recuperación de la democracia y, y un espacio donde había, yo creo que una mayor hermandad en el diálogo político que en estos tiempos. No había esta grieta, e incluso este gorilismo que hoy, que ellos supieron superar fruto de comprender lo que es perder la democracia, ¿no? Y uno de los líderes de ese grupo se destacaba, era Rubén. Rubén era, es decir, era un militante nato. Él venía de la militancia también en la facultad, en Franja Morada. Así que y a partir de ahí se fue conformando un grupo. En su momento creamos lo que llamó el Ateneo 90, cuando se cumplieron los 90 años de la fundación de la Unión Cívica Radical. Y a partir de ahí nuestro grupo funcionó bajo esa denominación. Pero ya veníamos de antes de la dictadura, estando dentro de la Juventud Radical, como miembros dentro del alfonsinismo. Cuando Alfonsín en el año 72 lanza su candidatura en la interna de la Unión Cívica Radical frente al doctor Ricardo Balbín para las elecciones que se venían en el año 73, ahí ya empezamos a militar dentro de esa corriente de opinión que después se llamó el alfonsinismo, pero que en principio se llamó Renovación y Cambio. Después para nada, acá y en la provincia de Entre Ríos fueron adoptando distintas formas y demás, pero éramos todos los que veníamos más o menos de esa generación. No sé cómo llamar a la generación de los 40 o de los 50, porque yo nací en el 47, pero muchos de ellos nacieron en el 50, 51, 50, no recuerdo bien. Éramos bastante, pero era toda esa generación de mujeres y hombres que muchos de nosotros éramos compañeros de la Facultad de Derecho en Santa Fe. Rubén tenía un ángel muy particular. Tenía un dom de buena madera, de que uno lo ve casi sin conversar. Hay una estética que trasciende lo visual, la mirada, la sonrisa, el diálogo franco, simple, sencillo. Un don político, era un político de raza, pero de verdad, era impensado un gesto una insinuación de escenarios de corrupción. No existía la palabra en aquellos tiempos. Recuerdo una reunión donde al principio habíamos acordado que el dinero que no se usaba en los viáticos no se devolvía, y resulta que eso era ilegal. Cuando fuimos a devolver distintos funcionarios a principios del 84, los primeros viáticos nos querían echar del área de contabilidad y de tesorería de ahí del ministerio. Hacíamos cola por devolver, exagerando un poco, los viáticos o parte del viático no usado, y no era así. Pero bueno, digo, estos gestos, ¿no? Es como las antípodas con los escenarios presentes. La verdad que de resaltar la figura de los dos, por ahí, te insisto, había una diferencia. Ellos tenían 35 años, 34, 35 años en el año 85. Yo tenía 16, así que había una diferencia de edad, pero para nosotros, quienes teníamos más o menos esa edad y transitábamos las primeras batallas dentro del radicalismo, la Juventud Radical, eran dos referentes. Para nosotros eran dos referentes. De hecho, conducían el comité. Rubén Guilly primero presidía el Comité Capital de la Ciudad de Paraná, después fue electo por el voto de los afiliados como presidente del Comité Provincia del Radicalismo. Julio Miguel también lo acompañaba en esa conducción. Entonces eran nuestras autoridades, digamos. Aparte de personas jóvenes, muy emprendedoras, llenas de sueños, eran nuestras autoridades, eran los que referenciábamos y los que buscábamos conversar con ellos, digamos.
Y bueno, ese vínculo familiar me acercó un poco más a Julio, más allá de las diferencias de edades. Rubén sobresalía por su gran capacidad de diálogo, de superar las barreras, si se podría llamar, ideológicas. Usted dice, estamos dentro de un partido como la Unión Cívica Radical, se presupone que todos piensan igual. El que piensa así, primero, no sabe lo que es la actividad política y no sabe lo que es un partido político. Y la Unión Cívica Radical, que era un partido grande, y en ese momento más engrandecido todavía por estar en el gobierno, por tener como líder a una figura como el doctor Alfonsín, que en ese momento estaba ejerciendo la presidencia de la Nación, que encima estaba totalmente, ¿cómo les puedo decir?, a pleno en la actividad, en una actividad al 100% propio de estar en plena campaña electoral, si bien era una elección de medio término, pero hay que hacer la campaña electoral. En ese momento estábamos en una situación económica para la gente bastante cómoda, si se puede decir, en este país, porque veníamos sintiendo las consecuencias del plan austral, en que había alguna estabilidad económica, la gente no andaba a las carreras, como saben, andar en todas las crisis recurrentes que hemos tenido desde antes de la democracia y después de la democracia. Él tenía una gran capacidad de diálogo, y de diálogo tanto interno como con los otros partidos políticos. Él tenía muy buena relación con los dirigentes peronistas de esa época, desde el presidente del partido, que era el señor Blanc, que había sido en su época vicegobernador durante la gestión de Cresto, y tenía muy buena relación con otros dirigentes del peronismo de Paraná, con los que se llevaba muy bien. Todos perdimos un gran dirigente. Yo pienso que todos perdimos un gran dirigente. La Unión Cívica Radical, por supuesto, pero creo que la sociedad perdió un gran dirigente. De político, hubiera sido un político de los que nos hacen falta en este momento. Mi recuerdo que tengo de él es muy bueno, realmente una persona excelente, y como ya le digo, lamentable su pérdida, muy lamentable. La UCR perdió a dos dirigentes de importancia en ese octubre de 1985, y por mucho tiempo se sintió, especialmente, esa ausencia que dejó en la conducción política de la UCR el dirigente Rubén Guizzi, en particular por las ideas que había empezado a planificar en silencio en función de su idea de ser candidato a gobernador en el 87. Yo abandoné la militancia política hace muchos años, primero porque cuando dejé la función pública en el 89 prácticamente no volví a la función pública y tenía familia corta y había que volver a trabajar. Trabajar en serio. Y seguí militando, pero ya no con la intensidad de aquellos años. Y después ya cuando entré a la justicia era prohibitivo. Ya no podía, el corazón lo tenía, lo sigo teniendo, pero ya prohibitivo. Y ahora estoy medio pasado de año y desactualizado para esas cosas, ¿no es cierto? Pero en aquel momento era, le digo más, sin ánimo de, no voy a traer a colación palabras que en una charla informal y privada me pueda haber dado alguien respecto del futuro de Rubén, pero en aquella época el futuro de Rubén era aventuroso en materia política. Por eso yo, por todas esas cosas, y por el cariño que le tenía, porque era un muchacho que se hacía querer, tenía una dinámica baja, era muy solidario, era muy sencillo, por ahí medio pasado de vuelta en todo lo que quería hacer, ¿no es cierto? Pero era muy sencillo, y hizo todo lo que hacíamos los muchachos en aquella época. Tuvo una novia, se casó, compró una casa, la arregló, tuvo hijos, que él no alcanzó a disfrutarlo, ni ellos alcanzaron a disfrutarlo a él, ¿no es cierto? Es decir, era más o menos lo que hacíamos en aquella época, todos los de esa generación, que se veía como lo más normal. Así que, pero en política sobresalía.
él calmaba las aguas. Yo creo que ahí el destino fue injusto con él y con la Unión Cívica Radical de Entre Ríos. Pero bueno, es lo que pasó. Los que vivimos cerca de Rubén aprendimos un modo de hacer política que no lo pudimos cambiar. Es un modo tan radical, pero cuando digo radical hablo de aquel radicalismo, de un radicalismo que, esto es muy personal, para mí ya no existe o se fue. Hay un ejemplo de un viejo radicalismo que yo llamaría sustentable, donde la honradez no se declama, se milita, se la ve, se la escucha, se la siente. La simplicidad en el modo de vivir, la sencillez en el modo de vivir, la no enfermedad del poder. Es decir, había eso que expresaba un Arturo Illia o un Carlos Perete. Había un sentirse feliz por el solo hecho de militar y caminar los barrios, le encantaba caminar los barrios, era un militante excepcional de diálogo con la gente, sorprendente. Por eso había algo tan fuerte de la esencia radical en él, que los que estuvieron muy cerca de él creo que no pudieron modificar, se adaptaron a esa modalidad, y por eso creo que a muchos les golpea todo lo que ha sucedido después. Pensarlo a Rubén Guici es pensar en el volver a un cierto deber ser no menor de lo que debería ser el ejercicio de la política desde el llano y el ejercicio de la gestión de gobierno desde el poder democrático. Eso es plena participación, trabajo en equipo, convicción, compromiso y salir con los bolsillos flacos del poder, salir más pobre que como uno llegó, ¿no? Eso era Rubén Guici, y un ejemplo de padre tremendo. No tiene vuelta atrás. No tuvo, no tiene y la tendrá. Y nos quedó el recuerdo. Nos quedó el recuerdo. Por eso mi recuerdo está más que nada en la parte política. Parte política que acarrea algo social, porque aparte uno te mete y te volvés amigo, conoces la familia. La mayoría de mis amigos vivos y fallecidos, que ya son muchos desgraciadamente, eran todos radicales militantes, compañeros de la facultad, compañeros de la Juventud Radical y todo eso. No quiere decir que no tuviera de los otros, pero era tal la actividad que desarrollábamos que estábamos siempre juntos. Para más, la mayoría éramos abogados, salvo algunos otros que estaban, pero la mayoría éramos abogados, así que nos conocíamos de la facultad, te conocíamos en el centro de Derecho, todo ese tipo de actividad. Inclusive llegó un momento que creamos como una filial del Centro de Derecho de la Facultad de Santa Fe, acá mismo en Paraná, que funcionábamos en un subsuelo ahí en calle San Martín, que nos prestaban, que creo que era de la familia, en los bajos, digamos, en el sótano de algo, creo que era de la familia Perete o algo así, porque toda la familia de los hermanos Perete vivían en esa zona. Tenían el estudio Pancho, enfrente vivía la hermana, y casualmente mi abuela era vecina de esa misma cuadra, de ese mismo barrio, así que se conocían todos. Ahí nos prestaron, uno de ellos, no recuerdo quién, nos prestaban un subsuelo para funcionar ahí, como hacer nuestras reuniones. Era en tiempo en que la militancia se la bancaba con lo que se podía, y era sacrificio para la familia y para el político. O sea, mi hermano no hizo fortuna. O sea, mi hermano fue un laburante. Él laburó como abogado muchísimo y fue ministro un corto tiempo, y además un ministro que también ya las internas partidarias existían en ese momento. O sea, mi hermano no era de la corriente del gobernador, era de una corriente más progresista, digamos. Y se hizo mucho en
en el ministerio y había mucha llegada con la gente humilde. Con el tiempo me han contado asistentes sociales que entraban a una casa y encontraban un altarcito con la foto de mi hermano y velas prendidas. Y hasta el día de hoy me pasa algo muy curioso. O sea, mirá que Rubito murió en el 85, estamos en el 2022, y hay gente que cuando por el apellido pregunta si soy hermana y demás, me cuenta qué estaba haciendo cuando se enteró de la noticia. Eso es algo que se mantiene, te digo, hasta hace poquito estuve en Concordia por un evento de entrega de premios artísticos que nada que ver, y me encuentro con una persona que me dice, ¿vos qué sos de Rubén? Y se puso a hablar de mi hermano, o incluso te digo, el propio Jorge Busti, yo no había tratado así personalmente con él, salvo en actos protocolares, donde como locutora lo he tenido que presentar y demás, pero no había tenido charla con él. Y cuando se presentó hace poco la película Ramírez, que yo tengo una intervención ahí, a la salida me encuentro con Busti, me acerco a saludarlo, y me dice, ay Inés, tu hermano era el único radical con el que yo podía hablar. Y bueno, eso, o sea, a mí la gente socialista, justicialista, comunista, me habla muy bien de mi hermano. Eran otros tiempos también, de la defensa del campo popular y de la honestidad de los políticos y del compromiso y de la ética, que ese es, creo, el legado que él ha dejado, y que bueno, a veces ese legado se pierde, pero es una semilla que se planta y creo que se puede retomar.